Los tercios españoles en Brasil. Estamos hablando de la jornada de Salvador de Bahía o la jornada del Brasil. ¿Y cómo se dio esto? ¿Cómo se dio esta mezcla, ¿no? Brasil, tercios españoles, este remix. Bueno, pues vamos a situarnos en contexto, ¿vale? Estamos en el año 1624. Se acaba de reanudar la guerra entre lo que vendría siendo Holanda, los Países Bajos y el Imperio Español, que había quedado interrumpida por la tregua de los 12 años. Entonces la guerra de los 80 años se reanuda. ¿Qué pasa? Que en ese tiempo de tregua, los holandeses habían creado una gran empresa, una gran compañía llamada la Compañía Holandesa de las de las Indias Occidentales, a imitación de su homóloga hispánica, para comerciar con las colonias españolas y portuguesas, y ahora en tiempos de guerra esta enorme compañía se había convertido en una especie de gigantesco cártel que tenía incluso ejércitos privados. Podía reunir ejércitos privados bastante grandes con los que atacar las colonias españolas y portuguesas. Entonces, los holandeses de la Compañía de las Indias Occidentales pusieron sus ojos en Salvador de Bahía. Salvador de Bahía, en la costa de Brasil, era una plaza muy importante para el comercio del azúcar. Era su principal importancia. Tenía una reducida guarnición compuesta por portugueses, indios nativos y un puñado de españoles. Entonces, bueno, los holandeses organizaron una expedición con unos 3.300 hombres que eran sobre todo mercenarios contratados por esta compañía, ¿no? Por esta compañía holandesa de las Islas Occidentales. Se plantaron ante Salvador de Bahía. El gobernador estaba avisado de su llegada, reforzó los dos fuertes exteriores por tierra y el fuerte pequeño que había en un islote en la entrada de la bahía. Reforzó un poquito las defensas exteriores, pero enseguida se dio cuenta que no iba a poder resistir mucho. Las defensas exteriores fueron conquistadas con relativa facilidad por los holandeses y el gobernador decidió evacuar la ciudad y retirarse al interior de las selvas a hacer guerra de guerrillas. Entonces se dio una situación de bloqueo en la que los holandeses controlaban lo que es la ciudad, pero cada vez que intentaban meterse tierra adentro para conseguir provisiones, pues se encontraban con esta guerra de guerrillas, ¿no? de los portugueses y los indios nativos, que les molestaban bastante. Esta pérdida de Salvador de Bahía fue dura, fue sensible para el Imperio Español, pero se reaccionó muy rápido y se reunió la mayor expedición que había cruzado hasta entonces el Atlántico. Se reunieron dos flotas con dos ejércitos, una en Cádiz y otra en Lisboa. Estaban formados por españoles, portugueses y secundariamente por italianos. Ambas flotas confluyeron, una saliendo de Cádiz y otra de Lisboa, y se dirigieron, cruzando el Atlántico hacia Salvador de Bahía. Esta enorme flota, mandada por... Sí, estaba formada por 52 barcos, entre galeones grandes y barcos más pequeños. Estaba formada por 52 barcos y 12.500 hombres. Era una expedición enorme. La logística se coordinó bastante bien. La mandaba el almirante Don Fadrique de Toledo, uno de los mejores almirantes de esa época. Entonces, bueno, la flota se plantó ante Salvador de Bahía y los holandeses habían reforzado bastante sus defensas y habían pedido refuerzos. Se acercaba, venía en camino otra nueva flota holandesa de refuerzos. Entonces, bueno, cuando los españoles y portugueses llegaron a Salvador de Bahía, pues la flota empezó a bloquear lo que es la entrada de la bahía y las tropas empezaron a desembarcar. Los holandeses en un primer momento no intentaron defender las defensas exteriores, sino que se atrincheraron en lo que es la ciudad propiamente dicha. Pusieron a los 18 barcos que tenían en el puerto para defenderse de ataques por mar y las tropas que tenían por tierra se dedicaron a defender lo que es el perímetro de la ciudad. Entonces las tropas hispánicas, que estaban formadas, como ya he dicho, por españoles, portugueses y también por unos pocos italianos, rodearon Salvador de Bahía, empezaron a ocupar las defensas exteriores y empezaron a bombardearla. Entonces los holandeses intentaron hacer una salida nocturna para boicotear las operaciones de asedio y sabotear un buen número de cañones contra el convento de San Benito, que era una de las posiciones desde la que se habían instalado baterías de artillería. Entonces 400 mosqueteros holandeses hicieron una salida nocturna, cogieron por sorpresa a los españoles que defendían el convento, se produjo un furioso cuerpo a cuerpo, que bueno, los atacantes
Durante un breve momento parecía que iban a vencer, parecía que los holandeses iban a prevalecer, pero luego fueron expulsados. Pasados unos días, los holandeses volvieron a hacer otra intentona de atacar ese convento de San Benito, pero esta vez los asediadores estaban al tanto y los portugueses y los italianos acudieron rápidamente en ayuda de los españoles, y los holandeses fueron rechazados, y esta segunda vez ya con bastante más facilidad. Se seguían sucediendo los bombardeos y los holandeses intentaron otra táctica para romper el bloqueo. Mandaron brulotes a la deriva, barcos incendiarios con explosivos, contra la flota española de la bahía, pero no funcionó. Los barcos consiguieron apartarse y sufrieron daños muy leves. Entonces, a partir de ahí ya los holandeses hicieron puramente defensa pasiva, confiando en hacer tiempo para que llegara la flota holandesa de refuerzo. Ya sus intentos de salida habían fracasado, pero los bombardeos hispánicos les estaban afectando gravemente. Y había muchos desertores en el bando holandés. Los desertores sí se rendían, se entregaban a los españoles y confesaban toda la información que tenían sobre las defensas de la plaza y sobre el estado, y así don Fadrique supo que los holandeses estaban en una situación bastante penosa. Entonces los holandeses pidieron negociar y se empezaron a hacer negociaciones. Como muestra de buena fe, sí, como señal de buena fe, ambas partes intercambiaron rehenes, ¿no? Entonces los holandeses estaban intentando utilizar esas negociaciones para ganar tiempo, pero don Fadrique no se dejó engañar y les puso un ultimátum. Les amenazó con tomar la ciudad al asalto y pasarlos a todos a cuchillos si no se rendían. Entonces al final se rindieron y se les dejó salir con sus banderas y con toda su vestimenta, pero tuvieron que dejar las armas y la munición y la artillería a merced de los vencedores. Y Salvador de Bahía fue reconquistada. Entonces, un poco después, llegó la flota holandesa de socorro. Llegó la flota holandesa de socorro pensando que la guarnición holandesa aún resistía, y se encontró con que ya había sido reconquistada. Entonces los barcos españoles que había en la bahía fueron a atacar a la flota holandesa, que era inferior en número, y salió huyendo. Los barcos españoles la persiguieron, pero como uno de ellos encalló en los bajíos que había ahí en la costa, pues ya abortaron la persecución. Y la flota holandesa se escabulló, pero lo importante era que se había reconquistado Salvador de Bahía. Luego llegaría la operación regreso, la operación de regreso de la mayor parte de las tropas a la península ibérica. La operación de regreso fue bastante difícil, se encontraron con una tormenta y bastantes barcos se separaron y tuvieron que volver por separado. Entonces, la operación de regreso a través del Atlántico fue mucho más penosa que la ida, pero el objetivo principal se había cumplido. Esto se me olvidó mencionarlo. Así como la pérdida de Salvador de Bahía fue en 1624, esta reconquista fue ya en 1625, ya habían pasado varios meses. Entonces, concluyó la importante reconquista de esta estratégica ciudad, y 1625 concluyó como un año muy bueno para las armas hispánicas, porque aparte de reconquistas de Salvador de Bahía, se rechazó un ataque anglo-holandés sobre Cádiz, se conquistó Breda, y también en el Caribe, creo recordar, se obtuvo la victoria. El único defecto fue que el corsario holandés Pieter Heijn capturó la flota de las Indias, fue el único fleco, pero por lo demás 1625 fue un año brillante para las armas españolas. Y esta es la historia de cómo los tercios españoles intervinieron en Brasil. Darle like si os ha gustado el vídeo, suscribiros para más contenido y recordad que suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.